Ahí. ¿Ahí ven la pantalla completa? Sí, Perfecto, buenísimo. Bueno, eh, la eficiencia en el trabajo del tronco fue el título. Sin más preámbulo, vamos a avanzar. Eh, Como le decía, mi historia personal me llevó un poco a indagar en esto, porque uno cuando trabaja con la actividad física se encuentra también con algunos modelos sociales que hacen que mucha gente se sienta identificada con ese modelo social que tiene que ver con una persona delgada, esbelta, con el abdomen marcado y con el perímetro de cintura bajo. Y si bien hay mucha realidad en cuanto a eso, el tamaño del perímetro de cintura o el porcentaje de grasa, quizás la gente toma medidas con respecto a su zona media más que por una cuestión de salud, por una cuestión estética. Entonces, ese es uno de los motivos también que tienen que ver con esto, y otros también mitos y verdades que tienen que ver con hacer abdominales para bajar la panza, o hacer abdominales para poder eliminar el dolor de espalda, o el perímetro de cintura para poder estar un poco más delgado. Principalmente lo que tiene que ver con el trabajo del tronco, uno tiene que apuntarlo primero al tema de salud y después a lo que concierne con la imagen social o la imagen hacia afuera. Lo que vamos a tratar en esta pequeña presentación tiene que ver con la descripción del tronco en un principio, la anatomía del mismo, las funciones, la deformación y sus consecuencias, algunos mitos y verdades como decíamos, y la importancia en la técnica y la relevancia en la salud que tiene este tema. Algunas particularidades, ¿sí? Quizás aquellos profesionales médicos me van a poder corregir si omito algún error para poder enriquecer un poquito también mi conocimiento. Eh, Nuestro cuerpo a nivel general está dividido en diferentes estructuras, llamadas cajas, ¿sí? O por mí llamadas a una especie de caja del cráneo, del tórax y de la pelvis, en los cuales cada estructura se ocupa de poder contener y proteger la estructura noble del cuerpo, ¿sí? Está además mencionar lo que hay dentro del cráneo, del tórax y de la pelvis, pero básicamente lo que quiero dejar claro es que estas estructuras actúan también como protección, ¿sí? De las estructuras que están por dentro y los órganos que están por dentro. Y son muy importantes entender que el tórax, ¿sí? Que la zona media, actúa como puente entre mi tren inferior o mis extremidades superiores e inferiores, ¿sí? El abdomen, en este caso, es una zona que también contiene a órganos vitales y que lamentablemente no tiene una estructura ósea que lo contenga, de ahí la importancia de poder centrarnos en los músculos abdominales y en esa caja torácica y caja abdominal llamada core para poder lograr generar una estructura de protección hacia mis órganos internos que, como bien decía recién, no están protegidas por una estructura ósea, excepto en su parte posterior. Eh, Acá tomamos el tronco como un contenido, ¿sí? En este caso lo que estamos viendo es la parte en la cual esta zona media, o este abdomen que mencionábamos, eh, se encuentra con órganos muy nobles, ¿sí? Y esto me obliga a tener que pensar en cómo proteger esa zona ante traumas o ante cualquier situación imprevista. Y la manera de poder protegerlo principalmente es tener en cuenta que mi zona media es una zona de transición en todos los movimientos que tiene el cuerpo humano. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo no tengo una zona media muy sólida, controlada y establecida, cualquier movimiento que yo haga con mis piernas o con mis brazos no va a tener un punto de anclaje. Porque imagínense una persona que juega al béisbol, cuando hace un lanzamiento o cuando batea, si su zona media no está controlando el movimiento y ajustando el movimiento y frenando el movimiento, difícilmente ese movimiento pueda ser preciso y controlado y se convierte en un movimiento completamente desordenado. Lo mismo pasaría con un auto que tenga un chasis completamente inestable. Imagínense cuando toma una curva a una velocidad moderada, sería difícil poder mantener esa estructura
en su lugar, ¿sí? Después vemos al tronco como continente. ¿Qué digo como continente? Me refiero a que si queremos proteger esta zona, debemos pensar en una caja con 6 lados, ¿verdad? En la parte posterior nos encontramos con la columna vertebral, no hace falta detallar la importancia de la misma. En los laterales y en la parte del frente nos encontramos con una musculatura muy importante que tiene que ver con la musculatura abdominal, ¿sí? Que tiene músculos profundos como el transverso, quizás el más importante, y hacia afuera músculos más superficiales como los oblicuos y el recto anterior. En la parte más alta, como podemos ver ahí, nos encontramos con el diafragma, ¿sí? Y en la parte inferior nos encontramos con el suelo pélvico, ¿sí? Que mucha gente tiende a sacarle importancia o a subestimar esta estructura, y es una estructura extremadamente compleja y extremadamente importante a la hora de manejar las presiones, ¿sí? Yo siempre digo que cada caja de importancia que estamos viendo, tanto la caja craneal como la torácica y en este caso la abdominal, maneja diferentes presiones para poder trabajar de manera eficiente. Entonces, esto me lleva a que si yo no tengo un buen manejo de presiones a nivel abdominal, todas las presiones que yo haga van a tender a ir hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando acá vamos a ver lo que es el core para un poquito más entrar en contexto y después lo vamos a explicar. Acá vemos la zona media explicada de frente y de atrás. Ahí tenemos ubicado el centro de gravedad, donde se originan el control de todos los movimientos. Como decíamos antes, algunas estructuras musculares, el recto anterior, los oblicuos internos y externos, que van de los coxales hacia las costillas, el suelo pélvico, como decíamos recién, donde por gravedad descansan todos los órganos del abdomen, el diafragma en la parte posterior para manejar las presiones, en la parte posterior la columna junto con su musculatura, el transverso más profundo del músculo abdominal, todo esto me permite trabajar con una estructura sólida y en equilibrio, como vemos en pantalla, y a esto llamamos core, ¿sí? Esto es un corte transversal, donde vemos ahí la estructura, cómo se contiene si uno visualiza lo que tiene que ver con el abdomen, la columna, el transverso, el suelo pélvico y el diafragma, uno logra una caja sólida, una estructura muy sólida a la hora de poder lograr una estructura que me permita utilizar como transición a la hora de generar movimientos y de controlarlo. Bien, a esto llamamos el suelo pélvico. Principalmente lo que tiene que ver el suelo pélvico es la contracción, ¿sí? de mi músculo pélvico, ¿sí? Esta contracción me permite poder cerrar y poder evitar que las presiones vayan hacia abajo, ¿sí? Evitando de esta manera futuros prolapsos, incontinencias, hemorroides, hernias. Entonces, cuando yo logro controlar mi suelo pélvico, todas las presiones se equilibran y van únicamente hacia arriba, que con contracción del diafragma me permiten poder trabajar y controlar esas presiones para evitar esta situación que decíamos recién a futuro con situaciones de prolapso y hernias que pueden suceder por el mal manejo de presiones en la zona abdominal. Las funciones en el músculo del abdomen, o de la musculatura del abdomen, tienen que ver con estimular la circulación, utilizando como bomba el diafragma, activar el tracto digestivo,
facilita el vómito y el trabajo de parto. La función específica en el movimiento, acá un poco lo relacioné con mi disciplina, ¿sí? Pero lo podemos ejemplificar con cualquier movimiento deportivo o cotidiano en el cual, si yo no genero una contracción o un control de mi zona media, difícilmente pueda tener control o difícilmente pueda generar una fuerza saludable a la hora de ejercer un movimiento. Cuando hablo de fuerza saludable, hablo principalmente de, en el momento que yo hago la fuerza, ¿sí?, no tener mi zona media relajada, sino en el momento que yo ejecuto una fuerza, el músculo transverso y el suelo pélvico debe estar en contracción voluntaria para poder lograr que esa fuerza no genere presiones perjudiciales, ¿sí? ¿De qué manera yo contraigo el suelo pélvico? Generando una contracción, como evitando, ¿sí?, o contrayendo esfínteres. Al momento que yo genero esa contracción, automáticamente mi suelo pélvico se contrae y el diafragma, un poco para visualizarlo o para que lo podamos interpretar, es el músculo que trabaja y que se contrae en el momento que yo soplo un globo. Cuando yo soplo un globo, el diafragma se contrae, ¿sí? Y el diafragma, al ser un músculo que bordea y que contornea toda mi cintura, desde la columna, pasando por las costillas, con inserciones en el diafragma, en los coxales, ¿sí?, lo que logro es una caja cerrada, compacta, que me permite poder trabajar presiones y que la fuerza que yo ejecute, sea cual sea, pueda tener mejor transición y provocando menores efectos perjudiciales. La función específica tiene que ver con, a nivel de la columna, tiene que ver con esto. Cuando la columna está en su lugar, ¿sí?, y la musculatura abdominal está tensionada y controlada, la columna trabaja muchísimo menos. Sin embargo, cuando yo genero una fuerza sin la contracción del abdomen y del core, trabaja muchísimo la columna y los músculos posteriores de la espalda, llámese lumbares, ¿sí?, como más importante. De ahí viene la lumbalgia cuando uno hace un mal esfuerzo, cuando uno hace un mal movimiento, cuando uno hizo una actividad de resistencia o de fuerza o de impacto, y al no tener un buen control del core, todo repercute en la columna y en los músculos posteriores de la espalda. Bien, alteraciones, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay situaciones externas que alteran la zona media? Y cuando no tengo un buen manejo de mi core, por ejemplo, el sobrepeso, cuesta mucho mantener y cuesta mucho entrenar el core cuando hay mucho sobrepeso. No digo que sea imposible, pero cuesta muchísimo porque muchas veces la masa o el tejido graso, al no tener una contracción voluntaria, juega como un efecto de movimiento extra. Una vez que uno contrae su musculatura, la grasa sigue como en movimiento y eso a veces nos juega a favor de una buena contracción y control de la zona media. Las posturas en desequilibrio, o sea, sedantes, los problemas de digestión, los embarazos múltiples, los tumores, ejercicios abdominales mal dirigidos, todo esto provoca alteraciones quizás en el contorno o en la anatomía del abdomen. Las consecuencias, como decíamos antes, pueden ser dolor de espalda, respiración costal alta, hernias, prolapsos, incontinencias. Estas son las consecuencias que uno cae con el correr del tiempo cuando no logra manejar presiones y no tiene un buen manejo del core a la hora de su vida cotidiana. No hablo solamente de hacer ejercicio, ¿verdad? Porque uno trabaja con los músculos del suelo pélvico y debe hacerlo por una cuestión de preventiva, no solamente para hacer ejercicio, sino también para su vida cotidiana. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Estoy siendo muy aburrido? ¿Venimos bien? ¿Pulgares para arriba? Perfecto, gracias. Gracias, Ale, gracias. Cande. Bien, anatomía de la pared abdominal. Vamos un poquito más a la parte de
descripción un poco para refrescar, ¿no? Porque lo debemos tener claro, lo tienen claro y hasta quizás mejor que yo, este concepto. Me faltó poner play, me parece. Ahí está. Bien. Vamos a ir. Un poco la descripción de los músculos transversos, ese es el más profundo, como decíamos, tiene inserciones en la cresta ilíaca, en la línea pequeña y en los nervios espinales. Esto es, quiero dejar claro que el transverso es un músculo gigante, muy grande, muy profundo y el cual requiere de mucha atención. Los oblicuos internos y externos, que van de las coxales a las costillas y viceversa. Imágenes me gustaron porque son bastante claras y a la hora de uno utilizarlas para legos o para gente que no está mucho en el campo de la medicina o el deporte, suele bastante ser dinámicas y uno logra visualizar bien, más que poner textos o poner fotos. Me parece que es bastante descriptiva. El recto anterior, muy protagonista en la charla de hoy. Ahora vamos a ver por qué. Bien, ahí tenemos la caja, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con todo el core, la faja, el corsé, en la parte posterior, el cuadrado lumbar, como decíamos, la columna. Ahí tenemos la descripción de toda la musculatura que envuelve a la zona abdominal para dar, junto con el tronco y con la caja torácica y la pelvis, una gran estructura que conforma el tronco, una estructura fundamental a la hora de hacer cualquier actividad de movimiento y deportiva. Bien, anatomía del vestuario. Ustedes preguntarán qué es esto. Esto me resultó súper claro a la hora de explicarlo, porque como bien dice la anatomía del vestuario, uno, si se pone a pensar, a muchos años atrás se utilizaba mucho este tipo de vestuario que tiene que ver con la faja, el corsé y los tiradores, y tiene mucho que ver con la anatomía, porque lo primero que se pone que es la faja, ¿verdad? Y ese músculo más profundo, ¿sí? Que bordea todo, como dijimos, el abdomen. Lo segundo que va es los oblicuos, en este caso el corsé, que lo que hace es darle un contorno lateral, ¿sí? A las partes laterales del tronco. Y lo último son los tiradores. Esto es muy importante para entender la ubicación de cada músculo y la importancia de cada músculo para una placa que viene en un ratito, que se llama la inserción de los rectos en el bolsillo del transverso. ¿Sí? Dijimos que el transverso era el músculo más profundo y el recto el músculo más superficial, el recto anterior, que es el músculo donde están la tabla de chocolate o los ravioles que se marcan cuando uno tiene una buena nutrición y una buena anatomía y un buen trabajo de desarrollo deportivo, se suele marcar esa tablita. Y quizás el mayor problema es no tener en cuenta este bolsillo en transverso a la hora de realizar ejercicio, porque sucede esto. El transverso, como ustedes lo ven en el video, es el más profundo y a la zona debajo del ombligo se forma un bolsillo.
en el cual el recto anterior se mete dentro del transverso, ¿sí? Insertándose en el pubis. ¿Bien? Entonces, ese detalle no deja de ser menor a la hora de generar el movimiento, a la hora de realizar un entrenamiento. ¿Por qué? Porque si yo no tengo en cuenta eso, cuando... Ahí está, mira, ahí es un corte bastante claro, donde el recto se inserta en un bolsillo por dentro del transverso. Bien. ¿Qué ocurre? Cuando yo contraigo primero el recto anterior, haciendo un abdominal, por ejemplo, el crunch, el abdominal tipo bisagra, donde acorto la inserción del recto anterior, para en términos concretos es estar sentado en el piso con rodillas flexionadas e incorporarme. Cuando yo realizo eso, ¿sí? Ese acortamiento hace que primero se gatille el recto anterior antes que el transverso. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Cuando yo gatillo primero el recto anterior, el transverso se inhibe. ¿Sí? Al inhibirse en transverso, no tengo posibilidad de generar una contracción de mi caja abdominal. No sé si soy claro en lo que estoy mencionando, ¿sí? Es muy importante esto porque quizás en vivo es un poco más práctico que uno lo pueda entender. De hecho, cuando lo presentamos hicimos una presentación, unos ejercicios ahí mismo en el escenario, estuvo bueno, pero es muy importante que se entienda que si yo no hago una contracción previa de mi suelo pélvico y de mi transverso, y después hago el acortamiento de mi cadera, ¿sí? O hago el abdominal crunch, o hago el acortamiento de inserciones, voy a encontrarme con que voy a hacer las abdominales o los ejercicios sin la contracción, con el perjuicio que todo esto conlleva. Que ya dijimos en el manejo de presiones, y lo que dice acá, que dice abombamiento del bajo vientre, lo que yo logro con el correr del tiempo, trabajando ejercicios o abdominales sin esa contracción del transverso, o sea, inhibiendo el transverso, no solo es un mal manejo de presiones, debilitando el suelo pélvico con futuros prolapsos, incontinencias, hemorroides, hernias, sino que provoca un abombamiento del bajo vientre. ¿Vieron debajo del ombligo que a veces se hace una pancita? Bueno, esa pancita muchas veces está dada por este mal manejo, y esa pancita literalmente es el bolsillo del transverso en el cual se mete el recto anterior. Espero haber sido claro con esto, porque es bastante importante a la hora de llevarlo a la práctica, ¿sí? ¿Cómo lo resuelvo? Contrayendo el transverso de manera voluntaria y contrayendo el periné o la musculatura para contraer el esfínter. Que eso se hace en un semáforo, ¿no? Cuando yo freno con el coche, contraigo el esfínter 10 veces y lo entreno, ¿sí? No es muy complicado, las mujeres lo saben mejor que yo eso, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio que uno no tiene en cuenta, y que si uno no lo sabe, tampoco obviamente uno lo puede darle el valor que se merece. ¿Por qué pongo este grito marcial? Primero porque tiene que ver conmigo, pero lo traspolo a cualquier situación. El grito lo que hace, al igual que la exhalación brusca, es generar una contracción automática de mi transverso. Cuando uno exhala, cuando uno grita, no tiene necesidad de acortar inserciones, y el transverso se contrae automáticamente. Por eso, cuando uno hace un esfuerzo o hace un ejercicio, se le recomienda que exhale, porque de esa manera uno contrae el transverso y está protegiendo no solo los órganos vitales, sino también la diferencia de presiones, que la espalda, llámese lumbares o la columna, trabaje por demás. Y esto es significativo porque uno lo puede traspolar
a cualquier tipo de situación, inclusive al parto, el cual es muy importante lo que tiene que ver con el suelo pélvico, la respiración y todo eso que concierne a ese momento tan especial. Lo que decíamos antes, la respiración en la contracción, son movimientos que explica bastante práctico y dinámico. Este muchacho me salvó la vida muchas veces. Este muñequito muy práctico y explica con imágenes lo que uno con palabras tardaría meses. Ahí tenemos toda la estructura, el bolsillo en transverso. Esas son las presiones y la contracción que provoca que la caja torácica o el abdomen, la caja abdominal, se contraiga y actúe como una estructura sólida. Algunos ejercicios, las famosas planchas que hoy están muy de moda, ¿sí? Pero yo soy consciente que para poder trabajar algo hay que hacerlo con criterio, por eso la importancia de saber el porqué de cada cosa, el porqué de la plancha y no trabajar la plancha por el simple hecho de que porque está de moda, ¿no? Sino darle un marco de respaldo y de fundamento a cada ejercicio para poder hacerlo con fundamento. Esto me parece que no es lo ideal, si no estamos buscando una contracción del tronco para esto. Y acá un poco la contracción en ejercicios abdominales. Ahí está la estructura del suelo pélvico, ahí se aprecia muy bien. Es muy dinámica esta diapo, es muy buena porque uno puede tomar conciencia de. Ahí estamos hablando del bajo vientre, cómo se abomba cuando uno no trabaja el core, la función de los músculos oblicuos también a la hora de rotar, pero siempre con la co-contracción del transverso y del perineo, ¿verdad? Del suelo pélvico, la cadena muscular. Todos estos ejercicios están realizados y deben estar realizados con la previa contracción de los músculos más profundos. Ahí lo que va a mostrar mi amigo es que el recto anterior se inserta en las costillas, se inserta en el pubis y ahí trabaja como protagonista a la hora de hacer la flexoextensión. Protagonista hasta los 25 grados es el recto anterior, porque después de los 25 grados ya empiezan a activarse los flexores de cadera, llámese psoas. Bien, ahí provoca la flexión, sigue trabajando, no logra que suba más. Entonces, ¿qué va a hacer mi amigo? Le va a poner un flexor de cadera porque el muñeco quiere subir más. Entonces va a subir a expensas, ¿sí?, de una musculatura que no es la que estamos buscando que trabaje, en este caso, la musculatura del muslo. El estertorio, el recto anterior, y ahí sí sube, creyendo que hay un buen trabajo de abdominales
superiores, inferiores, le ponen el nombre que quieran, pero el protagonista pasa a ser los flexores de cadera. Recto abdominal hasta los 25-30 grados, y a partir de ahí se activa la otra musculatura que es el flexor de cadera. Con esto queremos decir que no tiene sentido sentarse o llegar a los 90 grados en un abdominal, en un crunch, si uno no quiere trabajar los flexores de cadera, porque no es necesario. Si uno quiere trabajar el recto anterior hasta los 25 grados con la co-contracción previa del transverso y del suelo pélvico es más que suficiente. Bien. Esto es un artículo que había salido en el 2017. Olvídate de todas las abdominales, de los crunch, como decíamos antes. La Universidad de Harvard, la plancha isométrica lo tomó como un ejercicio bastante confiable a la hora de trabajar la zona media. Algunos ejercicios que tienen que ver con el tronco, la musculatura abdominal. Entonces, un discípulo mío. Hay infinidad de complejidades, hay ejercicios extremadamente sencillos para hacer y otros extremadamente complejos. Es cuestión de caer en manos de un profesional para que pueda dosificar las cargas, porque ante el menor error, ya sea técnico o voluntario, o cualquier situación imprevista, el daño de los músculos posteriores de la espalda o de la columna propiamente dicha también puede ser bastante importante, así que hay que tener muy en cuenta eso a la hora de prescribir este ejercicio. Así que está abajo a la izquierda también es un ejercicio bastante complejo, casi no hay flexión de extremidades, las palancas son muy grandes. Si ahí no hay una zona media con una contracción voluntaria y estable y sólida, sin lugar a dudas la espalda se destruye. Aquí tenemos una flexión de brazo también con una abducción de los miembros inferiores. Ese es mi hijo, quiero que lo sepan. Mi hijo tiene 16. Ahí tenía 14 el pibe. Bueno, y ahí notamos a unos y otros con más dificultad, ¿verdad? Hay de todo. Este sería un ejercicio ya con una dificultad bastante grande, donde hay unas palancas muy grandes, donde hay un peso casi de 20 kilos sobre la kettlebell, ¿sí? Donde, como decimos antes, si no hay una buena estructura media, todo esto repercute sobre la columna. Algunos consejos, ya vamos terminando, para que Pablo sepa que nos queda poco, respetando el tiempo también de nuestra próxima disertación. Mantener siempre el largo de la columna, hacer todos los esfuerzos expirando, como dijimos antes, para contraer voluntariamente. Perfecto. Y como decimos siempre, mejor no hacerlo que hacerlo mal. Muchas gracias por la charla, espero que les haya gustado. Cualquier inquietud, estoy a su disposición. Muy bien. ¿Fue muy aburrida? No. Realmente me pareció muy interesante, Mauricio, porque a veces en la consulta los pacientes siempre se quejan de la pancita, que hago 400 abdominales, está mal la comida, está mal la comida. Y entonces vos le decís, no, estás haciendo mal algo en el entrenamiento. Y ellos obviamente te dicen que no. Por eso uno insiste, y en la anterior charla, de buscar profesionales capacitados en todos los órdenes. Y hoy, sobre todo como profesores de educación física, bien formados,
que te enseñen a hacer un entrenamiento con el ejercicio y el movimiento correcto, porque si no los resultados no se ven a la vista. Así que me pareció sumamente interesante y muy linda la charla. Muchísimas gracias, Silvia. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bien. Buenísimo, muchas gracias por el tiempo, gracias a la oportunidad también por mi maestro, que ahí lo veo, Adrián Desiderio. Silvia, muchas gracias, y al grupo Codesama, que permanentemente se está buscando, a pesar de todo, de fusionar el movimiento con la salud, cosa no menos importante, y que estoy seguro que a corto plazo se va a tomar conciencia de ello, vamos a poder lograr esa fusión que tanto hace falta para poder principalmente utilizar la actividad física como prevención y como tratamiento. Que Por tengan eso, buenas tardes, gracias. Sí, Silvia. te quería decir esto nada más. Por eso justamente te pedí dar esta charla, para que se comience a difundir que el ejercicio no es ir y hacer, sino que forma parte de una medida terapéutica, ¿sí? Aún cuando lo haces de manera recreativa, y cuando vos lo haces bien, eso repercute positivamente en la salud, y cuando no lo haces bien, obviamente la repercusión es negativa. Por eso me pareció sumamente interesante la charla cuando la escuché, y quería que estuvieras hoy en el curso para brindarnos esta charla. Así que, Mauricio, muchísimas gracias. A ustedes, gracias por el tiempo, por escucharme y por el respeto también. Bueno, ¿alguna más preguntas? Parece que no. Bueno. No hay preguntas, o fue muy clara la charla, o no se entendió nada. Así que espero que haya sido muy clara la charla. Para mí fue clara. No, Para muy mí buena, muy clara la charla. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere opinar, si no se va a ir con un espíritu, se va a ir frustrado. No, al contrario, al contrario, por favor. No tengo ganas de escuchar a Candela ahora. Bueno, gracias, Mauricio. Los muñequitos estuvieron Bueno, fantásticos, muy claros. sí, la verdad que sí. Nos vemos, hasta Con luego. tus Me quedo socios. me quedo un ratito a escuchar la charla de Candela. Bueno, Cande, ¿con qué hoy nos vas a dar? Hola, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, yo ya estuve en la clase pasada, igual mi nombre es Candela Lepera, yo soy licenciada en nutrición, y hoy vamos a charlar un poco de lo que son las dietas de moda. La realidad es que en lo que es medicina del deporte siempre sabemos que un adecuado timing, una adecuada prescripción de hidratos de carbono o de proteínas pre, durante, post entrenamiento es lo ideal, pero a la hora de la consulta surgen mucho y todo el tiempo aparecen nuevas las dietas de moda, y es interesante que lo podamos charlar hoy un poco como para tener herramientas para recomendarlo o no recomendarlo. O para hacer una correcta derivación hacia o al licenciado en nutrición o a quien corresponda. Voy a ver si puedo compartir la pantalla, si estoy autorizada. Ustedes avísenme cuando lo ven. Listo, se ve. Genial, genial, genial. Bueno, ante cualquier consulta o me quieren hacer una pregunta, ustedes se desmutean, así es más interesante, porque esta charla es para mucha charla entre todos, y a ver si alguno ha probado alguna de estas dietas de moda, y nada, adquirir herramientas como para ayudar a nuestros deportistas o a algún familiar, porque siempre los hay. ¿Comenzamos, les parece? Sí, perfecto. Comenzamos. Bueno, muy bien. Yo traje algunas de las miles que hay a la charla, como por ejemplo estas, las dietas libres de gluten, que ahora están como bastante en el tema, la dieta paleo, la dieta de la zona, quizás ya han pasado un poco de moda, son de hace un par de años, el ayuno intermitente, que ahora está súper presente, la dieta hiperproteica o la dieta keto o cetogénica,
la dieta baja en carbohidratos y la baja en residuos, que esa es interesante también. Y la realidad es que todo el tiempo, como yo les contaba, surgen más dietas y a veces hasta nos aparecen dietas que no conocíamos, como la de Adele, todo el tiempo aparecen dietas nuevas. Bueno, excelente. La realidad es que cuando pensamos en dietas de modas, están todas muy vinculadas en la restricción o de un grupo de alimentos o de un alimento en particular, y el factor que las aúna a todas es el déficit energético. Y ahí es donde nosotros nos repreguntamos, ¿esto es para un deportista? Sí, no, y esta es lo que vamos a tratar de dilucidar en la charla del día de hoy. Muy bien. La primera dieta que quería que charlemos, esta es la dieta, la gluten free, que en el caso de ser un paciente o intolerante al gluten o celíaco, estaría súper correcto el hecho de recomendarla, pero hay un montón de pacientes que eligen esta dieta para eliminar productos que contengan gluten con el objetivo del descenso de peso. La realidad es que si uno piensa en un plato gluten free, que no sea paciente celíaco o intolerante al gluten, sería algo similar así. Y la realidad es que si nosotros pensamos en reemplazar los alimentos que contengan gluten, que es el trigo, la avena, la cebada y el centeno, y uno lo reemplaza por alguna legumbre, acá como en este caso que es justamente este grupo que se estaría reemplazando, o por una legumbre, o por algún vegetal feculento, como lo que es la papa, la batata o arroz, la realidad es que no se vería un beneficio aparejado, porque yo estoy reemplazando como naranjas por mandarinas, ¿me entienden? O sea, son alimentos que a nivel de hidratos de carbono tienen una carga bastante similar. Entonces, si yo elijo esta dieta baja o sin gluten por el hecho del descenso de peso, sería incorrecto. Si yo lo elijo por otro motivo, ahí sí, o porque o no estoy tolerando el gluten o me genera distensión abdominal, ahí sería correcto, pero si yo la elijo con la falsa creencia de que eso me va a hacer un descenso de peso y lo reemplazo por otro grupo, ahí es un poco incorrecto y hasta a veces es difícil de sostener. Ustedes imagínense que la dieta gluten free bien llevada a cabo es bastante compleja de sostener. Ustedes imagínense que la prevalencia de enfermedad celíaca es de 1 cada 100, así que siempre tenemos algún conocido que tenga enfermedad celíaca y vemos cómo les es difícil la adherencia a este tratamiento. Si bien lo tienen que hacer por una cuestión de salud, pero es complejo. Así que, nada, es una cuestión de criterio y ver por qué este paciente está eligiendo esta dieta o no, y aconsejarlo, porque si quiere generar un descenso de peso, hay otras estrategias mejores que esta. ¿Bien? Yo voy pasando y ustedes cualquier cosa me consultan. La otra dieta que quería que charlemos es la dieta paleo. La realidad es que la dieta paleo se puso bastante de moda. ¿Con qué disciplina? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Con el CrossFit. Con el el CrossFit. CrossFit. Exactamente, cuando más o menos cuando empezaban a haber muchos box de CrossFit, empezó toda esta corriente y de hecho hay asociaciones científicas que la avalaban esta dieta. Es una dieta donde plantea regresar hacia el hecho de ser un cazador-recolector y posicionarnos en ese contexto, lo cual es interesante de replantear. Bueno, que se basan en los alimentos del Paleolítico, y ellos expresaban esta pirámide como la pirámide, vieron como yo les presenté en la clase pasada el plato que es nuestra gráfica alimentaria, ellos planteaban esta pirámide. Les vuelvo así. Lo que ellos decían de tratar de no consumir es todos los alimentos que están acá cancelados, como por ejemplo las papas,
el arroz, la leche, el pan, porque teóricamente esos alimentos no se encontraban en lo que es en el Paleolítico. Y se proponía una base y de mayor consumo todos estos alimentos que estaban en la base. Luego aparecen las frutas y las verduras y último, las frutas en la cima de la pirámide. Yo les traigo acá unas ideas de menú para que charlemos y pensemos un poco qué tal está este plan. El desayuno propuesto por tal vez una dieta paleo podría ser salmón asado y melón. A mí me encantaría desayunar así igual. Un almuerzo con un lomo de cerdo o solomillo, una ensalada de lechuga, zanahoria, pepino, tomate, nueces y aderezado con jugo de limón. ¿Por qué? Porque en el Paleolítico no había aceite. Entonces se proponen este tipo de aderezos. Luego en la cena, de vuelta, algo de carne magra con hortalizas, también que se encontrarían siendo uno un cazador-recolector y unas frutillas, por ejemplo, de postre. La realidad es que si nosotros vinculamos este tipo de alimentación al CrossFit, que el CrossFit es un deporte como súper intenso, de que es bastante de corta duración, necesitaríamos tal vez un poco más de hidratos de carbono a la hora para rendir mejor en lo que es una alimentación adecuada para el CrossFit. Pero bueno, si nosotros elegiríamos alimentos un poco más ricos en hidrato de carbono, tranquilamente eso se puede adaptar en un pre, durante y post entrenamiento de una persona que elija este tipo de alimentación. No sé si alguien la ha practicado, tienen algún conocido que la haya practicado. ¿No? Perfecto. Lo que caracterizaba un poco esta dieta paleolítica, como la mayoría de las dietas también, es que la gente se vuelve como fundamentalista. Y eso es un poco lo que es interesante como para tratar de desmitificar, porque cada persona que proclama una dieta, eso es lo que pasa, que es como, ¿cómo no lo probaste? Es lo mejor que me pasó en la vida. Entonces, es un poco, nosotros vemos lo que propone y vemos cómo lo adaptamos al deporte, más que nada para no generar lesiones, para tener un buen rendimiento deportivo, que eso es lo importante de cualquier deporte bien practicado y cómo se amalgama con lo que es la nutrición deportiva. Bien. Con respecto a esta dieta, mi única crítica constructiva es el aporte de hidratos de carbono que tiene que estar cubierto, y la realidad que es difícil poder sostener este tipo de alimentación en una alimentación habitual donde está lo social de la mano, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna consulta o sigo? Seguimos, genial. Esta es como más viejita, la dieta de la zona, que se generó más información alrededor de los años 90 y que proponía una composición de la alimentación, bueno, es el libro que la propone, y llevaba a una composición de la alimentación de alrededor de un 40% de hidratos de carbono, 30% de proteínas y 30% de grasas. Y pensaba que había alimentos que son más favorables que otros, como por ejemplo, los que son favorables de aporte de hidrato de carbono y que de hecho lo estimulaba, las frutas, las verduras, y los no tan saludables son los que estimulaban una respuesta con relación a la insulina como más abrupta. Lo mismo en las proteínas, había proteínas como por ejemplo la carne magra, los quesos y la clara de huevo, y los negativos son la yema de huevo, las carnes grasosas. Y con respecto a las grasas, lo mismo, si uno elegía aceites de oliva, frutos secos, palta, era positivo, y si uno elegía las carnes rojas o manteca, eso no era tan positivo. Bien. Y hasta acá, o sea, hay un montón de cosas que se podrían adaptar de esta dieta porque está pensando en lo que es la calidad nutricional. Pero de vuelta, era como sí, no, blanco, negro, en ese gris
por ejemplo, si yo consumo fruta en forma de jugo también, o sea, tiene una respuesta insulínica intensa. Entonces, hay un montón de grises en esta dieta que nada, que son como subjetivos. Lo que yo trato de hacer siempre que llega algún paciente, hola Cande, quiero hacer esta dieta, se charla, me fijo qué tipo de deporte o qué tipo de actividad física está practicando y buscar la forma de no tener algún déficit de determinado nutriente. Pero bueno, a veces querer encajar uno con la vida de uno, que es, cada uno tiene su vida, en una dieta, es medio complejo. Y aparte, pensar en esto, sostenerlo en el tiempo, doblemente complejo. Bien. Y ahora es la que está súper, súper recontra de moda ahora, que es la del ayuno intermitente. Esta seguro alguien la practicó. O nadie. ¿No? ¿Vos sí? ¿La practicaste el ayuno intermitente? Isa, No, Cande, ¿no? ¿Te falta no, esa? ¿Vos, es Isa, más, tampoco? No. Bien, bien, bien. Bueno, porque a veces es interesante practicarla y sentir en carne propia lo que podría llegar a sentir un paciente. Yo lo hice, al final de la charla les voy a contar mi experiencia, así no lo sesgo. Bien. En realidad el ayuno intermitente es algo que es interesante que nosotros conozcamos porque muchas personas vienen a consultarnos por eso, no sé si les ha pasado, pero a mí que soy nutricionista un montón me preguntan. Entonces, se plantea una cantidad de horas donde no se puede ingerir alimentos. Pueden ser 8, pueden ser 12, pueden ser 16, hasta 20 horas de no ingerir alimentos y el resto del día sí se pueden ingerir. Importante, se controla la última comida previa y en el momento donde se restringe la ingesta energética, se puede ingerir tal vez o un caldo o alimentos, bebidas líquidas que no tienen aporte energético. ¿Bien? La realidad es que si vamos a buscar definiciones claras, no existe hoy una definición porque hay bastante información científica al respecto, pero en la información científica cada uno utiliza un protocolo diferente que ahora los vamos a ver. Pero lo que podemos llegar a todos a consensuar es que la definición de ayuno lo podríamos determinar como una restricción calórica intermitente. ¿Bien? Si nos remontamos a lo que es la cultura y las religiones, hay un montón de religiones que ya en su cultura practican ayunos, casi todas las que les estoy mostrando acá. Entonces, la pregunta, ¿por qué se puso de moda esto desde más o menos del 2013 hacia adelante, si esto se hace categóricamente desde la religión desde tiempos inmemorables? La realidad es que lo que nosotros los nutricionistas y los profesionales de la alimentación creemos es como una estrategia nuevamente para el descenso de peso. Frente a las situaciones de que no me alcanzan las herramientas como para lograr este descenso de peso, aparece algo que era ancestral, pero lo traigo al presente para ver si con esto finalmente puedo generar este descenso de peso. Yo acá les traje los protocolos que se plantean en varios de los trabajos para que los charlemos y entendamos un poco que cuando te preguntan ¿qué onda el ayuno intermitente? Hay millones de respuestas. Bien, acá yo les traigo los protocolos. El protocolo número 1, que es el más conocido, es la restricción energética en una determinada franja horaria. Yo como 8 horas y descanso 16. También hay protocolos de comer 4 horas y descansar 20. Ese protocolo yo contabilizo y utilizo esa franja horaria para hacer las comidas y después lo otro no como, tomo líquido solamente. Eso es un protocolo. ¿Bien? El segundo protocolo piensa en una restricción energética de 700 calorías al día
muy baja en hidratos de carbono y alto en proteínas y grasas. Pero no habla de una restricción de un horario. Entonces, uno igualmente al consumir tan poco kilocalorías, tampoco es que puede consumir muchos alimentos. ¿Bien? El tercer tipo es el ayuno modificado de días alternados, que en la bibliografía se propone como un día libre, que ahí no especifica qué se come ese día, y otro día donde yo restrinjo mi ingesta contra el patrón habitual el 70%. Un día libre, un día el 70% de restricción. Un día libre. Ustedes fíjense qué diferentes que son todos los protocolos que se van proponiendo con los estudios. El cuarto protocolo es 5 a 6 días de restricción y luego el resto de los días de la semana libre, ad libitum, define la bibliografía. Lo mismo, muy similar, es el ayuno periódico, dependiendo qué protocolo es, determinados días de ayuno y determinados días libres. El tipo 6 es 3 días de ayuno y 4 días libres, y el tipo 7 es muy similar, pero todavía que el ayuno modificado de días alternados, pero restringe aún más. Entonces, fíjense qué cantidad de protocolos que hay en la bibliografía, y también hay días que dice ad libitum, otro día dice libre, y no define cómo es ese día. Entonces se propone como una restricción calórica en determinado momento o determinado día, entonces hay como muchísimos grises a la hora de hablar de ayuno intermitente. ¿Bien? Y ahí es donde nosotros encontramos estas dificultades de protocolo, porque hay personas que hay diferentes protocolos, hay diferentes objetivos a nivel personal y hay diferentes pacientes. Tal vez si yo le digo, bueno, hacer ayuno intermitente con tal protocolo y ese día le tocaba entrenar, es como súper complejo sostener esa alimentación y es contradictorio también. Porque ustedes imagínense que nuestro ideal de enseñanza, porque también nosotros los licenciados en nutrición somos educadores con respecto a la alimentación. Le digo, no, ahora come lo que quieras. Entonces se hace como un mensaje contradictorio con lo que yo le estoy queriendo plantear a mi paciente. ¿Bien? Entonces, y los días libres, también está este gris. ¿Qué es libre? ¿Es hipocalórico? ¿Es normocalórico? ¿Es hipercalórico? Entonces, estamos frente a bastante bibliografía que está surgiendo, pero no hay un criterio unificado con respecto a la temática. ¿Bien? Y lo que es un punto muy interesante es que no hay estudios a largo plazo. Entonces, hay un montón de limitaciones. ¿Bien? Mucha de la bibliografía que tenemos hoy es hecha en roedores y traspolada a la... O sea, hago un estudio en roedores y transpolo teóricamente eso a lo que es la población en general, que eso es totalmente errado cuando hago una transpolación desde un roedor a un humano, más que nada hablando de lo que son los hábitos alimentarios. ¿Por qué? Porque hay mecanismos sociológicos diferentes, o sea, son cosas totalmente diferentes. ¿Bien? Y esto es un poco lo que yo les comentaba. En las investigaciones no hay grupos control, no se evalúa a largo plazo, se evalúa un patrón alimentario que le llaman ayuno, pero cuando uno lee la bibliografía es un patrón, otro estudio utiliza otro patrón. Entonces, y tal vez usan, en los estudios de investigación, utilizan personas que tienen diabetes para hacer el estudio y eso se transpola a personas sanas. Entonces es como un chino. La realidad es que hoy hay bastante información, pero no hay una unificación de los protocolos, entonces hay limitaciones. E igualmente, desde la clínica que uno tal vez ve en los pacientes o que algunos de estos estudios refieren, es la dificultad en, primero que nada, la adherencia, porque sostener todos los días un determinado ayuno de tantas horas es complejo,
y también hay pacientes que tienen efectos contraproducentes, como por ejemplo un mal manejo de la glucosa a largo tiempo. Hay un aumento de los lípidos sanguíneos a largo plazo. Entonces, es muy individual esto de cómo se lleva a cabo en determinado paciente o en determinadas circunstancias. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. ¿Hasta acá cómo venimos? ¿Bien? Excelente, muy bien, gracias. Genial. Buenísimo. Yo les voy a contar un poco mi experiencia de ayuno intermitente porque obvio que lo hice y lo probé. La realidad que lo que se sugiere, ustedes me preguntan, bueno, Cande, ¿a qué hora no como? ¿O en qué momento la bibliografía sugiere no comer? La realidad es que, vinculado un poco a todo lo que es el ciclo circadiano, se propone comer más que nada en los horarios de la mañana y a partir de cuando comienza a bajar la luz solar, ya como dejar de comer. Si uno lo intenta hacer, te levantás y cenaste muy tarde, y a la mañana tal vez te toca una mañana de consultorio, te toca una mañana de donde uno necesita tener todas las luces prendidas, la realidad es que hay personas que sufren bastante. Yo lo estuve haciendo un par de semanas y un día me tocó una agenda completa y yo les juro que dije, ¿para qué estás haciendo, Candela, esto? Estás grande para hacer pavadas. Entonces es lo complejo de todo lo que es el dolor acá de la hipoglucemia, que decís, por favor, váyanse del consultorio, porque es difícil de llevar porque uno tiene síntomas de hipoglucemia al hacerlo. Entonces son cosas que no son para todas las personas, para todo momento, y si uno necesita tener tenés que entrar al quirófano o tenés que hacer una actividad donde te demande glucosa en sangre, la realidad que no es muy aconsejable, o tal vez tenemos al deportista que le toca entrenar a la mañana y uno tratando de poner esta dieta. Para mí estos tipos de dietas son recomendables para muy pocas personas y en determinadas circunstancias súper puntualísimas y evaluarlo. Yo, si me preguntan hoy, ¿cuántas personas, cuántos pacientes tenés, Cande, hoy haciendo el ayuno intermitente? Tengo solamente una, que me lo propuso ella, que me dijo, Cande, quiero hacer esto, ¿me acompañás? Bueno, lo hacemos, pero solamente una. ¿Bien? Después les cuento cómo les va. Bueno, continuamos. Bien, la dieta hiperproteica. Esta dieta es conocida desde tiempos inmemorables. Lo único que yo les voy a comentar es que este tipo de dieta está muy vinculada con el exceso de proteínas, está muy vinculada con las proteínas de origen animal, y hay mucho conocimiento empírico de pacientes de que la han realizado, y hay gente que supera todo lo que es la carga renal, y esto no genera un beneficio aparejado, el hecho de superar mi umbral de proteínas que yo necesito por kilo de peso. Habitualmente, imagínense que Candela está en un momento de hipertrofia. Estoy entrenando adecuadamente porque me asesora la doctora Silvia Colombo y estoy comiendo bien para generar mi hipertrofia. ¿Cuál es la recomendación de la bibliografía? 1.6 a 1.8 por kilo de peso actual de proteínas. Y un adecuado timing, obvio, y un adecuado descanso que la doctora nos puede explicar perfectamente. Pero ¿para qué superar mi umbral proteico si eso no es que me va a tener un beneficio aparejado? Hasta 2.4 gramos de proteína por kilogramo de peso, eso me genera un beneficio a lo que es la hipertrofia, pero más es para forzar la maquinaria de todo lo que es el metabolismo de las proteínas. ¿Bien? Y eso es interesante porque a veces vienen los pacientes y uno empieza a charlar y ve con el afán de tal vez, porque aparece, hoy está todo como súper empañado por todo lo que es la pandemia, pero siempre en esta época del año todos nos volvemos, todos los pacientes se vuelven locos por llegar al verano. Pasa mucho eso. Los deportistas a veces no, porque traen una continuidad de entrenamiento o quieren ponerse a punto para determinada situación,
pero pasa mucho y a veces empiezan las locuras en pos de llegar a un determinado objetivo. ¿Bien? Entonces hay que cuidar la salud, en este caso, la función renal. ¿Bien? Y ahora otra que está en el candelero a full, la dieta keto o dieta cetogénica. Esta alguien me tiene que decir que conoce a alguien que la hizo. O por lo menos, esta es muy conocida porque aparte, ahora se llama keto, le hicieron una lavada de cara, pero siempre fue la dieta cetogénica, la fiel y conocida dieta cetogénica. Lo mismo, se proponen grandes cantidades de grasa, bastante cantidad de proteína y muy bajo aporte de hidratos de carbono. ¿Para quién es recomendada esta dieta? Hay pacientes donde es recomendada y es un criterio. En el caso de la epilepsia refractaria es una excelente indicación y hay pacientes que andan muy bien. En otros casos de pacientes neurológicos también andan muy bien. Y esta dieta también tiene contraindicaciones, como por ejemplo todo lo que es mujeres en búsqueda de una concepción de un embarazo, en niños, todo eso son contraindicaciones o en pacientes diabéticos con mal manejo, totalmente contraindicada este plan de alimentación. ¿Bien? Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es esta dieta por qué es tan interesante y los pacientes adhieren tan bien, entre comillas. Porque genera un rápido descenso de peso balanza y genera pérdida del apetito. ¿Por qué? Por la gran cantidad de cuerpos cetónicos que tenemos en sangre, eso nos genera bastante pérdida de apetito. ¿Bien? Pero cuando nosotros vamos a lo que es composición corporal, que eso es lo más interesante de trabajar, cuando hablamos de una dieta cetogénica, gran cantidad de lo que se pierde es de agua. O sea, hay una cantidad de pérdida de masa grasa, pero es lo mínimo, frente a otras dietas donde el paciente que pierde peso, es bien a expensas de masa grasa. ¿Bien? Y esta es la recomendación de la dieta en porcentaje de macronutrientes. Casi un 75% de grasa, un 20% de proteínas y un 5% de hidratos de carbono. Y yo acá les traje, el objetivo es la disminución de menos de 50 gramos al día de hidratos de carbono y para buscar el descenso de peso. Aumenta bastante la diuresis y reduce el hambre bien a consecuencia de los cuerpos cetónicos. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Todas estas: halitosis, constipación, diarrea, calambres musculares, dolor de cabeza, nefrolitiasis, elevación del colesterol. Miren, yo tengo una paciente que hace poco consultó conmigo, que empezó a hacer la dieta cetogénica por su cuenta, desayunaba panceta, huevo, no sé qué, bien grasosa y bien proteica, llegó con un colesterol de 400. Tiene sus riesgos. Aparte, cuando me dijo, sí, Cande, estoy buscando un bebé, yo casi me muero, chicos. Yo les juro que dije, ay, por Dios, la naturaleza por algo es sabia, porque si esa mujer con esa elevación del colesterol y en pleno tratamiento con una dieta cetogénica quedaba embarazada, pobre de ese bebé, porque todo lo que son los cuerpos cetónicos son teratogénicos, entonces es complejo. Entonces, todas estas son las contraindicaciones y los efectos que trae la dieta cetogénica. Y yo acá les traje unos papers que he encontrado de lo que es la dieta cetogénica y el deporte, muy puntillosos como para que charlemos en deportes particulares. ¿Bien? Bueno, este artículo habla un poco de la gimnasia artística de élite y la dieta cetogénica para rendir un determinado peso o para rendir una determinada categoría. Y se ha visto que en comparación de lo que es un cambio de peso, las deportistas que hicieron la dieta cetogénica no se vio disminuido el rendimiento deportivo.
en estas deportistas italianas que hicieron la dieta cetogénica. Igualmente, esto es un artículo y uno tiene que evaluar en qué deportistas elige o no practicarla, cómo lo tolera esta paciente y bajo qué condiciones. Pero en la bibliografía está este estudio. Y está también este. Y hablan bastante de rendimiento a nivel de levantamiento de pesas. Y acá está el resumen. La realidad es que ahí estos estudios son interesantes de leer, pero bueno, uno luego en el consultorio sabe a quién tiene adelante, sabe qué estrategia, sabe qué categoría de peso, sabe qué tan adherente o no puede ser a un determinado plan de alimentación, y eso es súper individual. Hay algunos papers, la realidad que lo que más se asocia es lo que es la dieta cetogénica a una disminución del rendimiento deportivo, más que nada por lo que es la falta del carbohidrato a la hora de determinado deporte de resistencia. Bien, pero bueno, como estos eran deportes bastante explosivos, no hubo una pérdida del rendimiento deportivo. Bien, entonces, la dieta cetogénica, ¿la recomiendo o no la recomiendo? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Nadie habla? A ¿Qué mí me me dicen? parece, a mí me parece que no se puede recomendar. O si se la recomienda es en determinados casos y muy puntuales. Totalmente. Hay que hacer un análisis súper puntual para qué persona, en qué circunstancia, qué paciente, con qué objetivo, porque sí, la realidad es que hay mucho mitológico y hay mucho engaño con estas dietas de que son fabulosas. Ustedes imagínense el cargo de conciencia de que esta paciente o continúa haciendo una dieta cetogénica y quedaba embarazada, o sea, hay más para perder que para ganar. Entonces, uno tiene que ser como súper puntual en qué pacientes uno recomienda o no esto. De vuelta, me preguntan, Cande, ¿cuántos pacientes tenés con dieta cetogénica? 0. En este caso sí es 0. Si yo haría un plan de alimentación para pacientes que están en epilepsia refractaria, que hay nutricionistas que se especializan en eso, tal vez sería otro objetivo. ¿Por qué? Porque hay un montón más de estrategias que esta como para hacer un cambio de composición corporal y mucho más duraderas y mucho más interesantes. ¿Bien? Bueno, genial. La dieta low carb. Bien, es una dieta baja en hidratos de carbono que se propone aproximadamente 2 gramos de hidratos o sea, se proponen 2 gramos de proteínas por kilo de peso, o sea, es una dieta bastante alta en proteínas y bastante baja en lo que es carbohidratos. La realidad es que si uno tiene enfrente para un deportista de resistencia, la realidad es que esta dieta baja en carbohidratos no es indicada. Pero si uno tiene otro tipo de deportista enfrente, y depende mucho en qué fase de entrenamiento, qué tipo de deporte hace, si está en fase de temporada, o está en pretemporada, o está en una meseta como estaríamos en este momento, donde están todos los deportistas lastimosamente más detenidos que en actividad. Entonces, depende mucho qué situación y frente a qué necesidad yo tenga de descenso de masa grasa. Si yo esta dieta la ajusto con timing interesante, un preentrenamiento con hidratos de carbono y tal vez un postentrenamiento bajo en carbohidratos, es un lindo recurso si yo tengo que hacer un descenso de masa grasa, siempre bien planificado con mi deportista, no haciendo locuras, pero frente a determinados pacientes es interesante como para una estrategia de descenso de masa grasa. Bien. Y bueno, mucha fruta y verdura, siempre con control de cómo es las frutas, porque eso tienen un poquito más de carbohidratos, pero bueno. Esta es muy interesante. La dieta baja en residuos, que seguro Mauricio nos va a contar un poquito, no sé si él la practicó.
Se utiliza bastante. Vieron que hay un montón de nosotros tenemos deportes de categorías de peso, donde hay que determinar el peso para la categoría, para la competición, o para la competición más que nada. Entonces, se hacen dietas bajas en residuos. Ustedes conocen que una persona que está llevando una alimentación saludable, más o menos tiene de medio a 1 kilo de todo lo que es fibra a nivel del colon. Entonces, si nosotros tal vez, obvio que en primer punto uno lo que tiene que tratar de hacer es elegir una categoría que no sea imposible para poder rendir, primero que nada. Pero estas dietas son interesantes porque disminuye el nivel de fibra o de residuos que nosotros tenemos a nivel del colon. Entonces el deportista puede llegar a disminuir de medio a 1 kilo de peso balanza. Pero vos me decís, Cande, ¿el deportista se deshidrató? No, nada. Disminuyó su contenido de materia fecal, básicamente. Entonces, en esta dieta es interesante porque desciende esto medio kilo, 1 kilo, y tal vez nos ayuda a rendir determinado peso. ¿Es una dieta para la microbiota? Espantosa, pero porque es súper refinado, cero fibra, es como llamada la dieta del arroz blanco, pero es muy interesante para bajar el contenido de residuo a nivel intestinal y poder ayudar a dar determinado peso, y sin lo que tiene de positivo que yo no estoy haciendo una manipulación muy loca a nivel de líquidos ni nada, solo de residuo, que es interesante. ¿Bien? Y bueno, se usa la indicación es en deportes de categoría de peso de 3 a 6 días antes para ir bajando lo que es el contenido de residuos a nivel del colon. ¿Bien? Entonces, este es el momento de reflexionar un poco. Y ahí charlamos y espero que me den esta devolución. ¿Cuál es la clave de todo esto? Que las dietas de moda, uno no puede adherir a una dieta. Eso principalmente, no es sostenible en el tiempo. Y aparte, los pacientes generan mucho subregistro, ya sea en el consumo de alimentos o en el consumo de bebidas o en la vida misma, subregistran bastante de lo que consumen. Entonces, estas dietas son como tales dietas y generan poca adherencia. Entonces, uno puede salir libremente a proclamarlas, a incentivar a lo loco, y la realidad es que no, son individuales para un determinado paciente en un determinado momento, bajo una determinada condición y bajo determinado objetivo. Entonces eso es interesante. A veces nosotros es muy fácil decir, no, eso es un espanto. Pero primero uno lo tiene que analizar porque tal vez esa es una estrategia que le sirva al paciente en determinada situación. Acá, esto es una placa de Francis Holloway. La realidad que es súper interesante porque a mí me hace matar de la risa. Dice que es la dieta de dejar de comer boludeces diet. ¿Y cómo dice esto? Messi dice que comía milanesas, facturas, alfajores, asados y pizzas. Y eso lo cambió por pescado, verduras, frutas, agua y mineral y bajó 3 kilos. Y le atribuye a la dieta alcalina y a las flores de Bach. Después, LeBron James estaba comiendo pollo frito, cereales refinados y todo golosinas. Y ahora come frutas, verduras, carnes magras. Y le llama dieta paleo. Y después Djokovic comía pizza, pastelería y cerveza, y pasó a verduras, frutas, pescado, y le llama dieta libre de gluten. Entonces es gracioso cuando uno elige un patrón alimentario, habitualmente se les nombra o se les dice determinada dieta, pero al fin y al cabo es un patrón saludable de comida. O sea, porque comían boludeces y pasaron a comer una alimentación saludable. Y para mí la clave acá es no ser como el fan de Wanda Nara, que la seguía ciegamente, y tener ojo clínico y ver para qué paciente determinado plan de alimentación, y capaz que podemos utilizar algunas estrategias de determinado momento
para los pacientes y ayudarlos a cumplir sus objetivos. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias. Gracias, Cande. Bueno, si desean hacer preguntas. ¿De alguna otra dieta que no hayamos charlado? Capaz que tienen alguna pregunta. Cande, yo tengo una, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ahora estoy un poquito más decidida. Me cambio la ropa. Escúchame, bueno, primero gracias, muy linda presentación. Mi pregunta es, ¿qué opinión te merecen los polvos proteicos? Los polvos proteicos, bueno, muy interesante. La realidad es que hoy a nivel de módulos proteicos tenemos todo lo que es los derivados de la proteína de la leche de vaca, y ahora tenemos bastantes nuevos que son los derivados de la proteína de arveja o de la proteína de soja. Esos son módulos. Primero que nada, antes de determinar si un deportista necesita o no, hay que ver lo que consume. O sea, si ya está cubriendo la recomendación proteica por kilo de peso. En el caso de que el deportista cubra con alimentos, no sería necesario incorporarlos. Pero en el caso de que el deportista, o por una cuestión de que no llegue a consumir las comidas, las proteínas, o también pasa mucho que la imagen del polvo proteico es como que es el misticismo que lleva ese alimento, y a veces quieren consumir eso para el hecho de pertenecer, o porque en el gimnasio lo toman, o que en el lugar lo toman. Pero bueno, siempre sabiendo la cantidad de proteínas por kilo de peso, que eso un poco charlamos en la clase, de cuánto necesita y en qué fase, si estás en mantenimiento de la masa muscular o en aumento, eso hace que se determine que el deportista lo necesite consumir o no. Habitualmente cubren, por el tipo de alimentación que nosotros tenemos en Argentina, se come bastante proteína a nivel en general. Pero si el deportista no cubre y con eso llegaría a cubrirlo, se recomienda. Bien, ¿te puedo hacer una pregunta más? Sí, obvio. En cuanto al momento del consumo de la proteína, en un momento se decía que era recomendado no más de 1 hora posterior al ejercicio, y escuché la vez pasada que en realidad eso es un mito, que se puede reponer esa energía o consumirla en cualquier momento del día. Sí, la realidad es que es como vos muy bien dijiste, hay como toda una transición de los momentos de información científica. Al principio se decía, en la ventana proteica, y ahora nos damos cuenta tal vez que uno tiene un pool de aminoácidos circulante en sangre. Si yo este pool de aminoácidos lo mantengo, y también se dice que hay que fraccionar en bloques la ingesta proteica, o sea, a la mañana, al mediodía, a la merienda, en la cena, o sea, hay que tener una buena ingesta proteica a lo largo de todo el día. Y si el deportista sugiere, por ejemplo, post-entrenamiento, hacer una ingesta, y el cuerpo también se lo pide, porque hay pacientes que no tienen hambre post-entrenamiento, o son entrenamientos muy intensos, entonces no. Lo que yo sugiero es evaluar la ingesta proteica de todo el día. Y si eso está bien distribuida, eso es fantástico. De hecho, hay un montón, todo lo que es la nutrición para las lesiones, que ustedes seguramente saben mucho más que yo, se recomienda todo lo que es una ingesta proteica antes de dormir. O sea, yo planifico con el deportista, antes de dormir te comes 20 gramos de proteína, que son los bloques que se charla, te comes 20 gramos de proteínas y te vas a dormir. Porque se sabe que esa proteína pre-dormir estimula la resíntesis de proteína y estimula la reparación muscular. Así que, no solo post y pre, sino a lo largo de todo el día. Muchísimas gracias, excelente disertación. Buenas noches. Hable mi querida Lucila. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿No? Ahí está. ¿Ahí me escuchás? Sí, perfecto. Yo te quería hacer una consulta. Si bien nosotros siempre la idea es promover los hábitos de vida saludables, ¿no? Más allá de una dieta, sino un estilo de vida. Como bien dijiste, son momentos en los cuales uno elige hacer una dieta, un momento dado y un tiempo determinado.
y como también vos decís y todos sabemos, cada paciente en particular, depende del paciente, qué es lo que le vas a dar. Pero siempre nos encontramos ante dos patrones, que uno es el que quiere bajar de peso y el que quiere aumentar de peso, básicamente, ¿no? A grandes rasgos, ¿vos qué dietas recomendás para esos dos patrones, digamos, de pacientes? Bien, los que son tal vez más heterogéneos son tal vez los del descenso de peso, porque ahí es donde uno empieza como a indagar un poco. Por ejemplo, yo hoy a la mañana, te voy a hacer un ejemplo, atendí a 12 personas. Yo te juro que cada persona vino con el mismo objetivo de descenso de peso, porque hoy fue un día como muy de descenso de peso. Pero cada persona tiene un patrón diferente, o sea, lo que lo complica son diferentes. Tal vez a un paciente que es enfermera, que está trabajando en un determinado horario y por cuestión de COVID no puede comer y llega a comer a las 4 de la tarde en su casa. Otro paciente era porque es un paciente que es comedor emocional, en donde dice, yo como porque estoy triste o porque estoy tomando determinada medicación psiquiátrica. Estas dos personas tan diferentes que yo te nombro, quieren los dos bajar de peso. Entonces, es como súper complejo y es lo que yo te puedo asegurar que la fotocopia me la meto en la oreja. Porque yo tengo que escuchar a determinados pacientes, porque como yo te digo, cada uno viene por el mismo objetivo. Cande, quiero bajar de peso, quiero sentirme bien, y cada uno necesita una cosa diferente. Y ahí es donde me parece un poco el arte de poder ayudar a las personas, porque si yo te digo lo mismo que te digo a vos, de lo que le digo a Isa, de lo que le digo a Silvia, estaría hablando muy mal de mí. Pero bueno, en eso yo lo que me gustaría como recalcar es la escucha activa, y primero arrancar por lo básico. ¿Comés 4 veces o comés 10 veces en el día? O sea, ir como arrancar en lo básico. Hacer 4 comidas, tomás agua, haces actividad física, y de ahí arrancar para adelante, para mejorar. Pero la comida nos atraviesa de una forma tan interesante y tan heterogénea cada uno, que capaz que la mamá de uno tenía un vínculo con la comida, de que vos llorabas y te metía la mamadera o te metía la teta, y que, o sea, el vínculo con la comida es tan interesante de analizar que es muy complejo. Está Eso bien. por un lado. No creo que haya respondido tu pregunta, perdóname, pero... No, pero, sí, pero está bien igual. Me imaginaba que podía llegar a ser una respuesta a eso igual, pero quería saber como a ver qué opinabas. Claro, sí, es tan interesante porque aparte que yo te puedo decir que la misma persona tal vez que te consulta hoy, que te consulta hace No, 2 años, claro, sin duda. hasta tiene problemas diferentes. Me dice, Cande, cambié de trabajo, estoy trabajando a la noche. Y ahí es como que Sí, es un no. mundo cada uno. Eso por un lado. Y después, el que quiere hacer un aumento de peso o es un delgado constitucional que le complica mucho, que está renegado porque tiene un esqueleto pequeño y le cuesta ganar músculo, o tal vez es alguien que no tiene mucho apetito, o sea, también es como heterogéneo, pero tal vez eso de hecho está más difícil. El aumento de peso siempre es mucho más difícil que el descenso de peso, porque uno el aumento de peso lo quiere hacer a expensas de masa muscular. Porque si yo te quiero engordar, te digo, come Oreo y toma coca y soy la mejor nutricionista del mundo porque engordás segurísimo. Entonces, esto es lo interesante de cada paciente. Igualmente, esto es interdisciplina pura, porque un paciente que no baja bien de peso, yo le tengo que decir, anda a ver la SIL, que te acomode la actividad física, que organice, te haga un laboratorio para ver si hay algo más profundo metabólico, y si no anda bien, también hay que derivar a psicología, psiquiatría. Es como súper complejo de abordar cada paciente. Sí, sí, sí. Acá de Franco, ahí en el chat, te preguntan, ¿tenés alguna opinión sobre el veganismo y deporte? Acá sí ya me conocen, que yo los quiero a los veggies. Son mi debilidad. La verdad es que, en realidad, que tanto el vegetarianismo como el veganismo, si es planificado, si es con buen aporte de vitamina B12, que eso sí o sí hay que suplementarla. Con la vitamina B12 no se bromea. Siempre hay que suplementar vitamina B12 y vitamina D.
si el deportista cubre proteínas que se puede llegar a hacer con legumbres, con frutos secos, con nutrientes como la levadura nutricional, es súper compatible el veganismo y el deporte, siempre bien planificado. No sé si respondí tu pregunta, Franco. De hecho, tengo varios pacientes veganos que los compartimos con Silvi. Te puso que sí, que te respondió. Genial, genial. Y nada, es súper interesante la alimentación. Aparte, cada persona tiene dificultades diferentes o motivaciones. Es interesante, porque capaz que las personas la motiva cosas loquísimas al descenso de peso o al cambio de composición. Y eso también es interesante, el trabajar mucho la composición corporal. Nosotros en el consultorio donde trabajamos con SIL tenemos una máquina que hace bioimpedancia, que determina la cantidad de masa muscular, la cantidad de masa grasa, la cantidad de líquido retenido, y yo en mi consultorio particular utilizo la antropometría. Si me dan un segundo, les muestro. Bien, la antropometría nosotros utilizamos un montón de herramientas para poder conocer la composición corporal. No sé si alguna vez hicieron o conocen de qué estoy hablando. Todo lo que es tal vez este instrumento es un pilcómetro, que yo con esto determino la masa grasa de mis pacientes. Eso es súper interesante porque ahora con tema pandemia uno está limitado porque no puede tal vez hacer antropometría, pero cuando pase esto o antes se hace un montón. Yo acá tengo todo lo que es lo que son el antropómetro de huesos largos, que esto tiene unas varillas, que yo con esto mido el tamaño de los huesos de diferentes sitios anatómicos, y es súper interesante, porque ahí el deportista se siente realmente evaluado, y uno evalúa la composición corporal, y ahí cuando el paciente viene haciendo una dieta cetogénica, vos le pellizcás, ¿no? Bajo 1 milímetro de grasa, entonces le decís, por acá no es, mi querido. Equivocó de camino. Pero bueno, lo importante acá es, frente a las dificultades del tiempo de consulta y todo eso, aunque sea escuchar un rato a la persona. Porque ahí cuando uno escucha, salta la ficha de por cuál es la motivación, qué es lo que busca, y esto es lo interesante del vínculo humano. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, el problema yo creo que lo que hay que vencer son todo lo que está de moda. Que se pone de moda el CrossFit, van todos, se lesionan, se pone de moda, ahora están con el ayuno intermitente, que todos quieren hacer ayuno intermitente. De énfasis a eso. Y el tema es que se guían por lo que aparece en las redes de personas que no están formadas, y entonces después surgen todos los inconvenientes que hay. El problema es cómo vencer esa locura de las modas. Sí. ¿No? Igualmente yo creo que un poco se está cambiando. Hoy justo, estoy media fan del Instagram ahora, y estaba viendo que Marley posteó una foto con el Satial, no sé si lo vieron, el Satial de fondo. No saben cómo lo mataron, pero lo mataron, ¿eh? Recibió un ataque troll, y la verdad estoy un poquito contenta, porque yo creo que también pasa mucho eso, los falsos profesionales recomendando cosas porque a ellos les sirve, Marley porque es aparato, pero después tenés bailarinas que vos la ves y siguen el modelo hegemónico de belleza actual, y uno dice, ¿qué toma esta chica? Y pasa mucho, pero yo creo que un poquitito estamos mejor, donde la gente se repregunta, como que investiga un poco, consulta a profesionales para ver qué es lo que les sirve. Después miren el Instagram de Marley, si no borró la foto, cómo le pegaron un ratito. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizado. La próxima es el 11 de septiembre
yo voy a ir subiendo material, no sé si pudieron ver los materiales que subí, la clase de la licenciada, ¿sí? Y bueno, cualquier pregunta, consulta, me mandan por correo, como dice en el campus, y llegado el caso, si es para la licenciada, yo le hago llegar las consultas o preguntas. ¿Mm? Genial. No sé si han visto el material. Bien. No se escucha. No, yo el material no lo vi, pero las clases sí. No sé si había Sí, algo más. después hay material que fui subiendo, todo sobre primero recomendaciones de COVID y después el tema de la cuarentena y digamos, reintegrarte al entrenamiento, ¿sí? Buenísimo. En estos días esta semana no puse nada, pero esta semana voy a subir más material. Y me gustaría tener una devolución de parte de ustedes de lo que les parece, si desean más, ¿sí? Bien. Ok. Ok. Bueno, entonces nos vemos. A ver, espera, que acá hay alguien que pregunta. Hay unos ejercicios que no se pueden realizar. Mira, el tema de los ejercicios, esa va a ser después una clase que yo voy a dar. Hoy se habla de lo que es la prescripción del ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Primero determino por qué voy a hacer un ejercicio, una actividad física, y después, de acuerdo a la condición física de la persona y las características de ella, se elige el plan de ejercicio. ¿Sí? Y ese ejercicio además va a tener una dosis. Es decir, que hoy el ejercicio es tomado como si fuera un medicamento. Primero se prescribe y después se da en dosis. Y esas dosis las tiene que ir viendo el médico especialista para ir aumentando progresivamente de acuerdo a las características de la persona. ¿Sí? Hay mucha gente que dice, uy, pero camino tanto, hago tanto aeróbico y no bajo un gramo, porque estás haciendo algo mal. ¿Sí? Entonces, es muy importante adecuar y elegir el ejercicio. ¿Sí? Que es lo que hablábamos hoy también cuando dio la clase Mauricio, que muchos vienen y dicen, tengo acá y no se me va esta panza. La nutricionista ya me sacó todo, ya no sé más qué comer, y sigo con esta grasa, y porque estás haciendo mal el ejercicio. O sea, también hay que ver cómo está haciendo, yo evalúo a ver, veo cómo está haciendo el ejercicio. Hoy en día es muy complicado encontrar profesionales de educación física formados y muy responsables, que se fijen en el movimiento que está haciendo, ¿sí? Si es el adecuado o no. Hay muchos improvisados. Tengo pacientes que me mandan video y me dicen, doctora, ¿puedo hacer estos ejercicios de esta chica? Desastre los ejercicios. O sea, es alguien que estaba haciendo la clase que ella tomaba en el gimnasio. ¿Me entienden? O sea, también hay que cuidar eso. Y a veces el problema es que los profes los manejan muy bien mentalmente. Entonces, a veces te cuesta mucho lograr que modifiquen el entrenamiento. ¿Sí? Porque además, a veces ese entrenamiento te provoca alteraciones. Tengo mucha gente que hace de lunes a sábado ejercicio y tiene alterado el metabolismo, ¿sí? Y no logra el objetivo. Entonces yo le voy adecuando el ejercicio, mejora su
su metabolismo y comienza a ver los resultados. Simplemente por esto que le decía, prescripción y dosis. La dosis va a depender de la condición física y de las características de la persona. Y eso hay que ir viéndolo, porque inclusive a veces están en una dosis de ejercicio y por diversas situaciones que está pasando en su vida, uno le tiene que bajar esa dosis, porque ahí vienen también las lesiones. O sea, un ejercicio mal indicado termina llevando a la lesión porque provoca un estrés biológico en el órgano. Y si a eso le agregamos una mala nutrición, lesión segura. ¿Sí? O sea, es muy importante, como decía Candela, la parte de la nutrición tiene que estar en base a la persona. Hoy se habla de individualización del plan de ejercicio y de la alimentación. ¿Sí? Depende de cada persona. Y para eso se debe trabajar en equipo, nutrición, médicos del deporte, ¿sí? O alguna otra especialidad que el paciente requiera por sus condiciones, y un buen entrenador, un buen profesor, ¿sí? Por ejemplo, ustedes escucharon la charla de Mauricio, vos te das cuenta que es una persona que sabe, que estudia, y además si ven los videos que él tiene en Instagram, vos ves cómo él hace la técnica muy buena, ¿sí? Porque a veces los médicos también tenemos que aprender de que si la técnica que están del ejercicio es la adecuada o no. Entonces, si se pudiera trabajar profesor, nutricionista y el médico del deporte, se podría lograr muchos resultados y habría menos sedentarismo y habría menos personas con sobrepeso y obesidad. Lo importante es trabajar en equipo. Como dice Bardach, no se puede ser todólogo, ¿no? A él el otro día me gustó esto, que estaba en la mesa de Mirta Legrand y una de las que estaban le dice, porque como él estaba contando su experiencia en el deporte, le dice, decime, la alimentación, ¿qué me podés decir de la alimentación? Algo así. Y entonces él la mira y se reía porque ya antes habían estado hablando del todólogo. Me dice, yo no soy todólogo, yo trabajo en equipo, yo me ocupo de lo mío y la nutricionista se ocupa de lo suyo. Si yo le digo hay algo que está funcionando mal, voy y lo hablo con la nutricionista y la nutricionista verá qué es lo que corresponde. O voy y hablo con el entrenador y el entrenador verá qué hace, y si no, el médico verá qué hace. ¿Sí? Entonces, los argentinos tenemos que dejar de ser todólogos. ¿Sí? No sabemos todo. Y si realmente queremos ayudar a las personas, tenemos que tratar de trabajar así, en equipo. Porque a veces creemos que al decir, por ejemplo, nos preguntan en el ascensor, che, ¿puedo tomar esto? Y vos le decís sí, porque te sentís, oh, viste, ah. Y no sabés si tiene que tomarlo o no tomarlo. Para eso existe el acto médico o el acto nutricional, ¿sí? No, mirá, tenés que ver a un especialista. Si uno tiene que estar formado para derivar, ¿no? O sea, yo hago toda la evaluación y cuando detecto algo que yo no es lo mío, pero sé que está mal, derivo, ¿sí? O sea, es importante eso, trabajar en equipo, porque de esa manera nosotros ayudamos a las personas y podemos llegar a tener menos sedentarios y menos obesos y con sobrepeso. Inclusive los artículos hoy hablan del fracaso, ya bueno, hace unos 5 años atrás que vengo leyendo, del fracaso del sistema de salud en
que las personas dejen de ser sedentarias y dejen de tener sobrepeso y obesidad. Pero el problema está que cuando vos empezás a leer los artículos, es solamente una especialidad que se ocupa. En cambio, en aquellos trabajos donde trabajan distintas especialidades, logran los objetivos, ¿no? Vos imaginate, hay personas, médicos que le dicen, no, usted tiene que ir al gimnasio, tiene que hacer actividad física, va y se mete Megatron, cualquiera, entra en una clase, sale destruida, el grado de frustración que tiene esa persona, y de acuerdo a su personalidad, va a ser que no quiera volver a hacer actividad física. Un día en el consultorio atiendo a una persona que venía así, no daba más. Digo, ¿qué le pasa? No, porque el cardiólogo me dijo que tengo que caminar 30 cuadras por día. Ah, sí, le digo, ¿y cuándo empezó? Hoy. Yo creía, le bajó, le subió la presión, ¿sí? Se sentía mal. Ahí en el centro, Laura. Le tuve que servir algo para que coma, ¿sí? No es así. Hay que caminar 30 cuadras, pero no de una vez. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces nos vemos en septiembre, ¿eh? Muy buenas las charlas. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Espero que les haya gustado las dos charlas. Me pareció que Muy bueno. nutrición era obvio que teníamos que ver, pero me pareció que la charla de Mauricio también hace a la información que tenemos que tener para poder aconsejar adecuadamente a los pacientes, ¿no? Sí. Y me pareció, sobre todo para aconsejar, ¿no? Aconsejar. Y también conocer un poco cómo funciona nuestro cuerpo y de esa manera también a nosotros nos ayuda. Ahora tenemos que ir a trabajar el core, ¿sí? ¿Ok? Bueno, nos vemos la semana que viene. No, perdón, el mes que viene. Adiós. Chao. Chao.